Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Nuevamente digo lo que dije en el noticiero. Me uno a todas las voces de pesar y condolencia por el sensible fallecimiento de una gran amiga del canal CNC, mamá de una de nuestras secretarias que durante muchos años trabajó con nosotros, doña Cecilia Galvez, que en paz descanse. Ella era oriundo de Versalles Valle y sus exequias, por supuesto, en estos momentos y hasta mañana sábado serán allá en el municipio de Versalles. Pero también la sobrina de mi novia, que es la presentadora del bingo, también falleció en el día de ayer en Cali y sus exequias serán mañana sábado también aquí en el municipio de La Unión Valle. Ella está muy consternada por la muerte de su sobrina. Era una jovencita de tan solo 23 años y desafortunadamente fallece. Nosotros como Canal CNC nos unimos a todas esas voces de condolencia y pesar para estas dos familias a quien apreciamos mucho y apreciamos mucho. Bueno, vamos a leer entonces la palabra de Dios. Ojalá hoy ustedes la escuchen y no endurezcan su corazón. Oiga, qué difícil es hacerle cambiar el corazón a un protestante. Pareciera a nosotros, y esto lo voy a decir con cierto respeto, pareciera que nosotros o yo estuviera luchando contra el mismo Dios. Pareciera que es Dios el que les impide ver el Evangelio. Y esto lo digo con ciertas frases que están escritas en la Biblia, porque Dios les ha dado un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que no sean salvos. Dios con D mayúscula. Y hay otro que dice, porque el Dios de este mundo, que está con D minúscula, les ha cegado el entendimiento para que no vean el resplandor de la verdad que está en el Evangelio. Y esto es una cosa terrible. Qué fácil fue que un mal católico ignorante se vaya a una iglesia protestante. Pero qué difícil es hacer regresar a un protestante a la iglesia católica, que es la iglesia de Cristo. Pareciera que el mismo demonio no quisiera y no va a permitir que se regresen. Pero lo peor que me parece a mí, y aunque está escrito en la Biblia, y un sacerdote me decía, no César, Dios siempre va a querer que una persona se salve, siempre va a querer, pero me asusta es que esté escrito en la palabra de Dios. Dios les ha dado un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que no se salven. Entonces es una situación bastante delicada. Vamos a persignarnos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura, Hechos de los Apóstoles 9, del 1 al 20. Ese hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a los pueblos. En aquellos días, Saulo, respirando todavía amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo a traerse encadenados a Jerusalén a los que descubriese que pertenecían al camino, hombres y mujeres, mientras caminaba. Cuando ya estaba cerca de Damasco, de repente una luz celestial lo envolvió con su resplandor. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dijo él, ¿quién eres, Señor? Respondió, soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo 3 días ciego sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. El Señor lo llamó en una visión. Ananías, respondió él, aquí estoy, Señor. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle llamada Recta y pregunta en casa de Judas por un tal Saulo de Tarso. Mira, está orando
y ha visto en visión a un cierto Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Ananías contestó: Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus santos en Jerusalén, y que aquí tiene autorización de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: anda, ve, que ese hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a pueblos y reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, comió y recobró las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos de Damasco y luego se puso a anunciar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Esto es increíble, muchachos. Como hace un rato les dije lo difícil que es que un protestante regrese a la iglesia de Cristo. Y aparece esta historia. Yo no sabía que esa era la historia de hoy. Es la historia de Pablo. Recordemos que cuando fueron a apedrear a Saulo, a Esteban, había un joven allí que recibía la capa de todos los que querían apedrear a Esteban. Y él les guardaba las capas a ellos mientras apedreaban y mataban a Esteban. Pero Saúl, que era el que estaba allí, Saulo, se complacía con que lo hicieran, porque Saulo pertenecía a la iglesia judía. Él era un judío fiel a las leyes de Moisés, era un cumplidor y creía en Dios. Cumplía a cabalidad todo lo que estaba escrito en la palabra de Dios con las leyes de Moisés. Y fue instruido a los pies de un gran maestro de los fariseos, que fue Gamaliel. Luego él quería destruir a esos mentirosos que eran los cristianos seguidores de Jesucristo. Quería destruirlos, quería acabarlos porque estaban renegando de Dios. ¿Cómo se parece ese pasaje bíblico a los protestantes de hoy día, que creen estar con Dios y persiguen a la iglesia de Cristo, a la que él fundó en Mateo 16:18, y lo persiguen? ¿Cómo se parecen los protestantes de hoy día a este pasaje bíblico? Pues bien, Saulo pide cartas para irse para Damasco a seguir apresando a todos estos discípulos de Jesucristo. Y llegando cerca de Damasco, una luz lo enceguece y lo tumba de la cabalgadura. Y una gran voz le habla y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dice: ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dice: soy yo, a quien tú persigues. Aquí hay un hecho muy impresionante que tenemos que decirlo. Saulo no estaba persiguiendo a Jesús. Saulo estaba persiguiendo a los discípulos de Jesús, porque él no creía en Jesús. Él no creía que Jesucristo era el Redentor, el Mesías. Él no creía eso. Él creía que habían unos discípulos estafando a la gente, mintiéndole a la gente, haciéndole creer que la iglesia de Moisés o la palabra de Moisés o las leyes de Moisés estaban erradas y que había llegado un Mesías. Entonces él comenzó a perseguir, fue a la gente, no a la iglesia de Cristo, a la gente, a los discípulos. Pero cuando Jesús habla, nos damos cuenta que Saulo estaba persiguiendo era al mismo Jesús a través de su iglesia. Y por eso Jesús se le presenta y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le dice: ¿quién eres, Señor? Soy yo, Jesús, a quien tú persigues.
Eso le pasa en estos momentos a los protestantes. Los protestantes persiguen la iglesia de Cristo. Y por eso vemos tantos videos en Facebook y en YouTube donde protestantes denigran de la iglesia de Cristo, de la iglesia católica. Dicen que la Virgen ya no es virgen, que ya no hay que confesarse con un sacerdote, que la Eucaristía es un simbolismo, que la Virgen tuvo más hijos, que hay que bautizar es a las personas mayores y no a los niños, que el Papa no es el Papa, a él nadie lo nombró como jefe de la iglesia. Es una persecución diaria, constante contra la iglesia católica, pero en Mateo 16:18 dice: y las puertas del infierno no prevalecerán. A ti te doy las llaves del cielo y las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia. Por lo tanto, por mucho que insistan los protestantes en querer acabar con la iglesia de Cristo, jamás la van a poder lograr. Y esto nos hace recordar eso. Saulo es un convertido. Saulo es un llamado. Por eso me aterra lo que yo dije al principio. ¿Cómo puede ser posible que sea tan difícil llamar a un protestante a que regrese a la iglesia? Pareciera que el mismo Dios no quiere que regrese, con esa frase que le dije, porque Dios les ha dado un poder engañoso para que crean en la mentira al fin de que no se salven. Y porque el Dios de este mundo les ha cegado el entendimiento para que no vean el resplandor del Evangelio, que es la verdad. Y aquí este hombre está siendo llamado por el mismo Jesús. Ve y preséntate en Damasco y se te dirá lo que tienes que hacer. Y luego Dios se le aparece a Ananías. Ananías, ha llegado un hombre, está ya en la calle La Recta, donde un discípulo, y tú vas a ir y lo vas a bautizar, le vas a curar y todas las cosas. Ananías duda, dice: Señor, ¿cómo vamos a ir donde ese hombre si ese hombre es un perseguidor de la iglesia? Ha querido y ha encarcelado a muchos santos, a muchas personas. Y nuevamente escuchamos la voz de Dios: haz lo que se te ha ordenado, porque Jesucristo y Dios no aceptan dudas. Hay que obedecer, no se puede dudar. Si Jesucristo ordena y Dios ordena, lo único que nosotros podemos hacer es obedecer. Y en el largo de la historia vamos a encontrar eso: Abraham obedeciendo, Moisés obedeciendo, Jonás obedeciendo, Cristo obedeciendo, todos los discípulos obedeciendo. Y en este caso Pablo va a aprender, y dice acá la palabra: le voy a enseñar con dureza, que él va a ser un seguidor mío y va a llevar la palabra de Dios a los gentiles y a todo el mundo entero. Por eso voy a leer un pedacito que me parece bastante maluco y difícil, y es esta parte. Estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, y el Señor lo llamó en una visión. Ananías respondió: aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: ve a casa de Judas por un tal Saulo de Tarso. Mira, está orando y ha visto en visión a un cierto Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Le impone las manos para que recobre la vista. Saulo está empezando su conversión. Su conversión no es en el momento mismo en que Jesús se le aparece. No, ese es el llamado. Su conversión es cuando Ananías va, le impone las manos y que unas escarchas que tenía en los ojos se le caen. Y ese se le caen es que comienza a ver el resplandor de la verdad. Ya comienza a darse cuenta que al Dios que él estaba siguiendo, el de Moisés,
Ese no era Dios el que había que seguir, era a Jesucristo el que tenía que seguir. Y entonces comienza a ver el resplandor de la verdad, que es el Evangelio, y mediante el bautismo recibe todo el poder del Espíritu Santo para entender y comprender. Y esto es lo que uno quiere que suceda con los protestantes, que regresen al redil, que se den cuenta del error que cometieron y que, como Saulo, entiendan y comprendan que Jesucristo no creó sin una sola iglesia, un solo evangelio, y ese evangelio se lo enseñó a sus 12 discípulos y se los enseñó durante 3 años, y luego les dio la orden de que fueran por todo el mundo a predicar ese evangelio, obligando, óigalo bien, obligando, aunque ahí no dice obligando, dice: y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he mandado, enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he mandado, y eso es lo que hoy está escrito aquí. Y por ello el Señor le dijo: anda, ve que ese hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a pueblos y reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Y luego llegamos al final, donde dice: se quedó unos días con los discípulos de Damasco y luego se puso a anunciar en las sinagogas que es Jesús, es el Hijo de Dios. Encontramos allí a un Pablo convertido, pero no un Pablo convertido como César Arias, no, un Pablo convertido y entregado en cuerpo y alma a Jesucristo. Si vivo, vivo para Cristo, y si muero, muero para Cristo. Yo soy una sombra al lado de Pablo, que predica la palabra de Dios. Vamos a leer el Salmo 116, 1, 2. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. El Santo Evangelio es una continuación de los evangelios que hemos venido todos estos días hablando. Hoy vamos a hablar de una parte impresionante. Ya es repetición de lo que hemos dicho durante estos 3 días, pero es la forma como Jesucristo la dice. Juan 6, 52, 59. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, así del mismo modo el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Anoche me enteré tristemente de que mi secretaria, cuando me llamó a decirme que se le había muerto su mamá, le dije: amor, usted que está en Estados Unidos, mándele a celebrar unas misas a su mami allá en Estados Unidos. Y me dijo: Cecita, yo pertenezco aquí ya a una congregación. ¿Cómo? ¿Usted se salió de la Iglesia Católica? Por Dios bendito. ¿Qué es esto? Sí, Cecita, es que ya descubrí la palabra de Dios. ¿Descubrió? Voy a decirle, mamacita, y se lo voy a decir con la Biblia. Usted en estos momentos está fuera de la salvación de Dios. Fuera. Usted está cometiendo un pecado de apostasía.
y es un pecado mortal. No, pero César, es que allá se predica también a Cristo, y a Cristo lo podemos encontrar en todas partes. Dios está en todas partes. Yo tengo una relación con Dios y todas cosas. Y le digo yo, mi amor, eso que tú estás diciendo es lo que todos los protestantes del mundo dicen, que ellos tienen una relación personal con Dios sin necesidad de ir a una iglesia. Y eso es un engaño de Satanás. ¿Cómo se te ocurre, mamacita, salirme con esto? Si tu mamá acaba de morir católica, tu abuela era católica y todos tus antepasados fueron católicos, ¿de dónde acá vienes con esas tontadas de que te saliste de la verdadera iglesia de Cristo por irte para una religión pagana? Que porque hablan bonito de Cristo, lo alaban, lo aleluyan. Ya te voy a mostrar con la Biblia. Lea Mateo 16, 18. Y le muestro el camino. Mateo 16, 18, cómo Jesucristo le entrega la iglesia a Pedro, y la hice leer, búsquelo. Y ella te cargaba la Biblia en la mano, y lo buscó, y le dije todo lo que estaba escrito allí. Y luego le dije de Juan 20, 21, 23, cómo Jesucristo ordena a sus discípulos a que vayan a perdonar pecados, y a quienes les perdonaran les quedan perdonados. Y luego le dije Mateo 7, 21, 23, como todo el que me aleluya, me alaba, me glorifica, está en nada. Porque Jesucristo termina diciéndoles, no los conozco, alejados de mí, hacedores de la maldad, los declara malditos. Y usted está en esa iglesia. Y luego lo llevo a este evangelio, a Juan 6, 53 y de ahí para adelante. Aquí está desde el 51 hasta el 59. Como Jesucristo, y le digo yo a ella, de amor, Jesucristo en el capítulo 6 enseña la pedagogía de la Eucaristía. Toda la pedagogía. Quien no coma de mi carne ni beba de mi sangre no tendrá vida eterna, hablándole a ustedes los protestantes. Pero quien sí coma del cuerpo de Cristo y beba de su sangre tendrá vida eterna, hablándole a los católicos. Y luego lo atestigua. En verdad les digo, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Quien no coma de mi carne ni beba de mi sangre no tendrá vida eterna. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, no como el de nuestros padres que comieron el maná y murieron. No, el que cree en mí vivirá para siempre y yo lo resucitaré en el último día. Esa es la pedagogía, amor. Esa es la pedagogía. Léala. Y ella la leía y yo le iba mostrando frase por frase, escudriñándole las escrituras. Y luego le dije, ahorita nos vamos a ir a Lucas. Ahí fue donde descubrí el error que yo tenía. Yo decía Lucas 19, 22. Cuando ella me lo buscó allá, Lucas 19, 22 no era la Eucaristía, era al contrario, es 22, 19. Léame Lucas 22, 19 y ahí vas a encontrar cómo Cristo se convierte en cuerpo y sangre de Cristo. Se convierte ese pan en cuerpo y ese vino en sangre. Y esa es la Eucaristía. Pero César, es que el pastor me dijo que el cuerpo de Cristo era la palabra. Oigan a esta, amor, ese pastor es un aliado de Satanás. Te está enseñando mentiras, porque a él no le conviene que usted coma el cuerpo y la sangre de Cristo. No es que es el mismo Satanás que está utilizando a ese pobre hombre para sacarte de la iglesia de Cristo y que no coma su cuerpo ni beba su sangre. Porque Jesucristo nos ha dicho en su evangelio que quien coma de su cuerpo y beba de su sangre va a tener vida eterna, pero que quien no coma ni beba no va a tener vida eterna. ¿Y quién es el que le conviene eso? Al mismo Satanás. Y tú le estás siguiendo el juego. Por eso te invito a que se vean los videos del padre Luis Toro, para que escudriñes las escrituras apologéticamente con toda la verdad que hay dentro de ese evangelio, dentro de la Biblia, y no te dejes guiar por doctrinas de demonios. Y ella, ya cansadita de escucharme, me dijo, Cecita, quedemos así, mañana seguimos hablando. Mi amor, espero que hayas escuchado todo lo que te he hablado, porque yo te hablé con la Biblia en la mano. Todo lo que te dijo está escrito. Todo lo que yo te dije está ahí.
y cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. No te dejes engañar. Amigos, eso es todo lo que yo les tenía que decir a ustedes con este evangelio también. Espero que ustedes también hayan puesto atención. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.